¿Qué pasa cuando una crisis geopolítica termina impactando la economía local, el costo del financiamiento y las decisiones de inversión de una empresa o una familia? En este episodio de Inicia el Podcast, José Cuervo de Agrega Partners conversa con Javier Guerrero de Prima Valores y Rafael Ernesto Izquierdo de Grupo Universal sobre cómo interpretar la volatilidad global y traducirla en decisiones financieras más prudentes a nivel local. Juntos analizan el impacto de la crisis energética, la inflación y el riesgo climático, así como el papel que pueden jugar los fondos de pensiones y el mercado de capitales en la construcción de resiliencia. Este episodio fue grabado en mayo de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Javier, Rafael Ernesto, gracias por acompañarnos en esta edición de Inicia el Podcast. Es un placer tenerlos en la mesa para conversar sobre los principales conflictos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo y cómo estos afectan la economía dominicana y los mercados financieros locales. Gracias, José, por la invitación. Un placer para mí estar aquí. Gracias, José. Igualmente, un gran placer para nosotros estar aquí y participar con ustedes en esta interesante conversación. Y contigo igual, Rafael Ernesto. Igual, Javier. Antes de hablar de República Dominicana, quisiera que hagamos un breve mapa de lo que está sucediendo a nivel mundial. Claro. ¿Cuáles son los conflictos geopolíticos trascendentales que estamos viviendo y cómo esto están impactando los mercados financieros a nivel global? Creo que el tópico que traes, ¿no?, es algo evidentemente importante, no solo porque es lo que está sucediendo, sino por la magnitud de lo que está sucediendo, ¿no? Y es bueno siempre, yo creo, poner perspectiva, ¿no? Empezar por lo más macro. La situación que estamos pasando mundialmente en el 2026 es una de las crisis energéticas más importantes de los últimos años, ¿no? Entonces, nosotros siempre desde la perspectiva de cómo eso puede impactar a República Dominicana, iniciamos analizando la situación internacional per se. Y en un tema genérico es incertidumbre, ¿no? O sea, decía Voltaire que la incertidumbre es no cómoda, pero la certidumbre es absurda. O sea, realmente siempre vivimos en un mundo que es incierto y esta situación lo que hace es que lo ha incrementado un poco. En términos generales, en estos momentos es importante no dejarse llevar por el pánico, pero sí es mandatorio observar y analizar lo que está pasando. El link que existe, ¿no?, el cordón umbilical entre la crisis y nuestro país es evidente, ¿no? La República Dominicana importa petróleo y es una economía pequeña y abierta y está sujeta a estos choques. No es el primer choque, han pasado otro en el pasado. Y creo que es importante también entender que tenemos las capacidades de manejarlo, tenemos el entendimiento. Y algo muy importante en este evento en particular es que la República Dominicana de hoy es una República Dominicana muy diferente a la de hace 20 años, particularmente en el sector energía. No quiero minimizar el impacto potencial que esta crisis pueda tener, pero sí resaltar que entiendo estamos mucho mejor posicionados en todos los sentidos, y lo veremos, me imagino, en el transcurso de este podcast, de cómo manejar esta crisis y de qué podemos hacer para mitigar los riesgos que de ella esperamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Yo creo que solamente puntualizando uno de los temas que él tocó, tenemos que recordar que el mundo está viviendo una serie de shocks continuos, por lo menos un poquito antes de 2020, de la pandemia hasta la guerra de Ucrania, después la guerra comercial que estamos hoy en día todavía viviendo, el tema de esta nueva guerra en Irán, pero también hay que recordar que también estamos en una crisis climática, sufriendo el cambio climático y los impactos de ese cambio. Realmente es muy importante también tomarlo en cuenta. Entonces, definitivamente República Dominicana va a ser muy afectado por todas estas cosas y yo estoy de acuerdo contigo de que quizás hoy en día estamos mejor preparados, pero va a tener muchas implicaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta. Correcto. Y eso está interesante porque tú mencionaste la crisis puntual que estamos viviendo, que es la del Medio Oriente, que es un shock en el precio del petróleo, que se traduce en inflación, y bueno, ya se está hablando, dada la inflación, alza de tasas de nuevo sobre la mesa, nos afecta, pero creo que podemos decir que eso debe ser un episodio de shock transitorio. Correcto. Que no se traduce en inflación a largo plazo. Pero Rafael Ernesto acaba de mencionar algo bastante interesante, que es el shock del riesgo climático. Eso luce que es algo más permanente y que tenemos que tomar en cuenta. Y
ver cómo los mercados financieros y nosotros en el negocio podemos apoyar para dar mitigantes Claro. sobre eso. A lo mejor tú tienes algo más de perspectiva de qué mitigantes están ofreciendo a nivel de los mercados para este shock de riesgo climático. Bueno, como mencionaba, hay que tomar en cuenta ese impacto también que vamos a tener constante, porque no, como tú decías, no va a ser algo tan pasajero. Definitivamente, si uno ve, por ejemplo, las encuestas que hace el Foro Económico Mundial, podemos ver que ahora mismo la preocupación precisamente es la incertidumbre, el tema logístico, pero me parece que el tema climático está como en el quinto lugar. Pero cuando vemos a 10 años, los primeros 4 temas tienen que ver con cambio climático. Claro. Entonces, definitivamente, la gente, por un lado, está viendo, los empresarios globales, los grandes empresarios están viendo, por un lado, de reojo, la situación actual, pero no dejan de vista que su problemática a largo plazo va a ser el tema del cambio climático. Claro. Definitivamente, eso va a generar una serie de situaciones donde vamos a tener incertidumbre constante en algunas cosas. Vamos a tener impactos sumamente importantes del clima. Probablemente este año vamos a tener un impacto importante en el verano gracias al tema del Niño, que ya se está prediciendo que va a ser mucho más grande que lo que estamos acostumbrados a hacer, y eso puede traer sequías importantes a República Dominicana. La resiliencia va a ser un factor importantísimo en eso. Nosotros tenemos que asumir esa situación y que ya eso es una realidad, y tenemos que empezar a actuar con cosas como, por ejemplo, edificaciones resilientes. Pero también a nivel de mercado hay instrumentos muy interesantes, como son los temas de los bonos de mitigación de riesgo, que para el país son muy importantes. Los tradicionales, que siempre han sido, por ejemplo, el seguro. Claro. Pero definitivamente también ese va a ser uno que va a tener una transformación en cómo se dinamiza, porque cada vez va a solicitar que los clientes también se adecúen, claro, a tener, digamos, riesgos más resilientes a esta situación. Claro. Y yo creo, Rafael, tú mencionas algo interesante y lo planteaba José, que es, a ver, ¿cómo hacemos el contexto de mercado de capitales y gestión de riesgos? Y con esa forma como tú lo presentaste, José y Rafael Ernesto, yo creo que es interesante compartimentar los riesgos, ¿no? Y cómo esos riesgos se unen al mercado de capitales para absorberlos o manejarlos. El tema de la crisis energética que produce la guerra de Irán es una coyuntura, como tú decías, ¿no? Los economistas definen esto como una inflación que no es core, ¿no? Que no es permanente, sino que es coyuntural. Sin embargo, el riesgo que tú planteas, Rafael Ernesto, del tema climático, es un riesgo, pero en el contexto de largo plazo. Entonces, al separar la naturaleza de ambos riesgos, ¿no? Corto plazo versus largo plazo, empiezas a pensar en una solución a cómo mitigar esos riesgos, porque desde la perspectiva de un mercado de capitales, vas a tener que utilizar herramientas diferentes para afrontar lo que en efecto son riesgos diferentes, ¿no? Y tú mencionabas el tema del seguro. Los mercados de capitales te proveen seguros financieros para gestión de riesgos a largo plazo, generalmente, porque tienes visibilidad previo a que el riesgo se materialice. O asumimos que tenemos esa visibilidad previa a que el riesgo se materialice. Sin embargo, estos riesgos de coyuntura, señores, en febrero del 2026, nadie estaba esperando una situación geopolítica de esta magnitud. Entonces, la naturaleza, cómo se abordan esos riesgos, cómo se definen, y luego cómo se plantean soluciones, fundamentalmente estamos abordándolas desde la perspectiva financiera, ¿no? Por lo tanto, cómo se pueden utilizar los mercados financieros para ese tipo de riesgo. Yo creo que ese es un tema interesante de analizar, y como decía al principio, sin pánico, pero hay que entender y analizar cómo uno puede mitigar estas situaciones, ¿no? O sea, que creo que va atando importantemente ahí el largo plazo con el corto plazo, etc. Resiliencia y mitigantes, porque este año fue el estrecho de Hormuz, el cierre. El año pasado fue otra cosa. Creo que todos los años hay la crisis del periodo, entonces lo que hay que tener, estar preparados y tener herramientas que permitan ser resilientes y tener mitigantes para enfrentarlos. Correcto. Ahora, pasando al plano de República Dominicana, ya hablamos de lo que está pasando a nivel global. ¿Qué ustedes ven de sus colegas y amigos empresarios, inversionistas a nivel locales? ¿Cómo están sufriendo
y qué están haciendo para enfrentar esto que está sucediendo a nivel global. Bueno, ¿Cuáles son sus yo te diría anécdotas? también, quizás siguiendo la idea de Javier, que como tú bien mencionabas, el tema de este año tenemos la crisis de Irán, pero el año pasado tuvimos el tema de la guerra comercial. Exactamente. En cada crisis, que eso es algo ongoing, que todavía estamos lidiando con eso, en cada crisis yo creo que también hay oportunidades. Correcto. Y el mercado de valores ahí yo creo que va a jugar un rol importante. Si nos vamos al tema comercial, yo creo que República Dominicana tiene grandes oportunidades y el mercado de capitales puede ser una fuente de financiamiento fundamental para el desarrollo de esas oportunidades. Y hemos visto, por ejemplo, el tema de lo que puede ser el potencial crecimiento de las zonas francas. Me parece que ahí el tema de esa expansión de zonas francas, el mercado de capitales vía los fondos o vía cualquier otro instrumento de inversión privada también, puede ser que sea una buena herramienta de financiamiento para esa expansión. Si se da, obviamente, si asumimos esas oportunidades. O sea que yo creo que donde hay un challenge también hay una oportunidad. Ya en cuanto a lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso nuestro, yo te puedo decir que obviamente estamos viendo las cosas con un poquito de un ojo bastante conservador, en el sentido de que hay muchas variables, hay mucha incertidumbre y la verdad es un momento aunque también se aparecen esas oportunidades, también es un momento de que uno tiene que tener un poquito más cuidado. Y ahí se añade la situación que tenemos hoy en día con el tema de la tasa de cambio, que está teniendo un impacto importante en el sector financiero. Claro. Eso es correcto. Y, José, como tú decías, de cómo se traduce esto a un impacto en República Dominicana. Muchas formas. Pero importante, yo rescato la idea de compartimentar el tema de los riesgos. Por ejemplo, riesgo al final del día, como tú decías, siempre lo tenemos. A veces lo que cambia es la magnitud de ese tipo de riesgo. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de riesgo-retorno, un mercado de capitales ofrece productos financieros y los mercados de capitales tienen una particularidad importante y es que, a diferencia de la economía real, ¿no?, como usan el término los economistas para separar el mundo financiero de la industria y de la economía real, los mercados financieros se ajustan automáticamente a los eventos que ven. O sea, es instantáneo. Por ejemplo, un inversionista que hoy día tiene un bono de la República Dominicana, va a tener un bono que ya tiene un precio que refleja un riesgo incrementado al país. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de la crisis energética encarece las importaciones de petróleo en el país y eso genera temas de balanza de pago, incluso temas fiscales por aspectos de subsidio y demás que son necesarios e importantes para mitigar la coyuntura. Pero el mercado de capitales te ajusta el precio y por lo tanto, si bien hay riesgo, hoy día tú estás teniendo una mejor inversión desde la perspectiva retorno que ajustada por riesgo te debe dar una inversión razonablemente. Es decir, no hay que tener miedo a la crisis, hay que entenderla. Y como tú decías, Rafael Ernesto, hay que saber, la jerga del mercado de capitales es pricear, pero es ponerle precio a esa prima de riesgo adicional. Entonces, sin miedo, pero analizando, se pueden generar oportunidades en momentos de crisis. Siempre con un approach, ¿no?, con un criterio prudente, sin querer minimizar la situación o impacto que sigue siendo incierta, pero sin miedo. Hay oportunidades en la crisis y coincido contigo, Rafael Ernesto. ¿Y tú puedes dar un poquito más de contexto ahí, Javier, de cómo estaban el rendimiento de esos bonos dominicanos antes de febrero de este año, que fue cuando estalló la crisis con Irán, versus a cómo se colocaron, cómo están al día de hoy y en el pico de precio? Sobre todo para que la gente entienda que si esto efectivamente es como todos esperamos, que sea transitorio. Bueno, hoy, cuando estamos grabando esto, creo que se está anunciando que están llegando a un documento para firmar tanto Irán como Estados Unidos, mediado por Pakistán. Esperemos que eso sea así y no sea la 20ª iteración de este back and forth. Pero si termina siendo transitorio y los precios se vuelven a normalizar, ¿cómo eso se traduce a lo que tú dijiste? Si alguien priceó correctamente y entró en el momento adecuado, claro. ¿Cómo se traduce eso al perfil de riesgo-retorno de esos instrumentos? Correcto. Mira, siempre yo digo que es importante en el mundo de los mercados de capitales separar. Hay dos grandes actores en el mercado, ¿no?, el inversionista y los emisores.
¿no? O sea, el que invierte su dinero y aquel que busca financiamiento. Y es importante separarlo a la hora de contestar esa pregunta. Vamos a enfocarnos en la parte de los inversionistas. Sí. Antes del 28 de febrero, cuando inicia el tema en Irán, la deuda de República Dominicana estaba atravesando un nivel de 5,5%, casi 6%. ¿Okay? Un bono referente 10 años. Ese nivel de retorno representaba una prima de riesgo país de aproximadamente 180 puntos por encima del Tesoro norteamericano. ¿Okay? Ese nivel es un nivel al cual transan deuda de países que tienen el grado de inversión. República Dominicana todavía no tiene el grado de inversión, si bien entiendo y creo que estamos en una trayectoria hacia el grado de inversión como país. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el precio de la deuda de República Dominicana era muy competitiva. Para el inversionista tenía un retorno 5,5-6%, pero para el país emisor tenía un riesgo o tiene un riesgo muy aceptable y muy bien reconocido internacionalmente. ¿Qué pasó con este evento? Bueno, esa prima subió en 150 puntos. ¿En qué plazo? En 2 meses. ¿Es eso permanente? No sabemos, porque va a depender y se va a condicionar mucho a qué tanto dure esta situación que es incierta. Estamos hablando del tema coyuntura. Pero lo que sí sabemos es que en el largo plazo, una inversión de República Dominicana que hace 3 meses, en febrero, estaba alrededor del 5,5% y que hoy inversionista la puede conseguir 150 puntos por encima de eso, alrededor de un 7%, representa una oportunidad de inversión para aquel inversionista que tiene un programa de inversión y es un inversionista que, estando consciente de la volatilidad que ese tipo de instrumentos representa, puede colocar un porcentaje de su cartera, X, dependiendo del perfil de cada persona, a un plazo mediano, 2-3 años, y ya empieza a entrar en una oportunidad de monetizar lo que fue una subida del precio anómalo o coyuntural que debería tender a regresar a sus niveles tradicionales. Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, podemos entender que la crisis llegan, no la queremos, nadie la quiere, hay otros impactos de otro sentido, pero si la estás viendo desde la perspectiva del inversionista, bueno, pues se puede argumentar que tienes una oportunidad de inversión a un retorno mejor, pensando en un mediano plazo, donde no vas a necesitar de tu liquidez, porque no sabes lo que va a estar pasando en los próximos años, pero que debes explorarlo a lo menos, y en definitiva, donde se vea prudente, pues aprovechar esa coyuntura que te ofrecen los mercados financieros. Entonces, como país y como nación, nosotros no queremos que haya crisis. Como país, como nación, y por un tema incluso, no, obviamente humano, queremos que esto se pare ya. Pero en la situación coyuntural, financieramente, para el inversionista, pudiesen darse ese tipo de oportunidades que yo creo que es importante que el público en general lo pueda valorar, analizar y ejecutar acorde. Inclusive, ahora mismo hay una crisis importante en el mercado de bonos de Estados Unidos. Me parece que el 507 fue que vi uno de los bonos estos días, ayer o hoy, y de hecho está impresionando a tal nivel de que están hablando de que la tasa de interés lo van a tener que, el Fed va a tener que subirlo 2 veces. Sí. 0.25 cada una. De 1 o 2 recortes ha pasado, de la probabilidad mayor ha sido a que aumente 2 veces en este año. Exactamente, pero eso siempre va a hacer presión a los bonos nuestros, porque nosotros tenemos que tener algún espacio con relación al Tesoro de Estados Unidos. Correcto. Y en efecto es como dice y refleja lo que decíamos, ¿no? Ese comportamiento de la tasa del bono norteamericano, que como tú dices, ¿no? Es la placa tectónica sobre la cual se colocan los otros bonos, por ejemplo el caso dominicano, es una situación que refleja la crisis de coyuntura por los precios del petróleo, pero que también refleja un tema de más largo plazo de inflación. Entonces Estados Unidos tiene, igual que tiene el mundo entero, como sabemos en los últimos años, luchando con el tema de inflación, agudizado por el tema de la crisis, probablemente lo que se está viendo, y por eso el cambio de expectativas de 2 recortes a 2 subidas en un plazo de 30 días, refleja que se está visualizando que lo que discutíamos al principio de esa core inflation o inflación base puede tener riesgo al alza, y eso es lo que está motivando esa subida. Sí, el miedo es lo que llaman en inglés el higher for longer. Higher for longer como concepto, correcto. Y en ese contexto, una opinión rápida de ustedes. El inteligencia artificial, ¿votarían que va a ser deflacionario, neutro, inflacionario?
esperemos que no. ¿Cuál es el voto rápido de ustedes? Y a mí me gusta ese espacio donde uno, en lugar de sí o no, puede un poco argumentar. No, pero era rápido, o sea, un sí o no. Porque tú haces una pregunta excelente. Tú te quieres quedar en el área gris. Es una pregunta Yo digo mi excelente, opinión. pero- Para mí, yo soy del bando deflacionario. Sí, Y ya venía cayendo la inflación core antes de febrero 28. sí. Iba en una tendencia decreciente. Lo que la ha subido ahora es lo que Claro. llaman el ex-core, que es petróleo y relacionados, el combustible. Yo creo, José, básicamente. insisto, una pregunta excelente. Ojalá uno tener esa respuesta, pero yo creo Y que... por eso dije sí o no, que cuando uno dice sí o no, no hay que dar contexto Yo de creo por que qué hay estás un tema respondiendo. interesante de crear un marco de análisis de los posibles escenarios que eso pudiese llevar. Si tomamos esa tesis, uno de los análisis o marcos de estudiar ese fenómeno que está pasando tiene la componente que hablábamos, es muy importante y muy rápido. Quizá un marco de referencia puede ser, bueno, dividirlo, ¿no? Compartimentar los aspectos. Desde la perspectiva de productividad, definitivamente es antiinflacionario, porque vas a poder hacer más con menos. Eso lo estamos viendo nosotros hoy día en las empresas. O sea, nosotros tenemos el sistema de análisis de crédito para el trabajo diario que hacemos en el puesto de bolsa desde el punto de vista de análisis de crédito, que tiene un módulo, se llama un módulo de inteligencia artificial. Entonces, de la perspectiva productividad es deflacionario. Por otro lado, estamos probablemente en el inicio, ¿no? De un cambio revolucionario industrial, lo que se llama típicamente, ¿no? Un disruption del mercado por un disruptive technology, una tecnología disruptiva, que lo que uno ve y lee tiene precedentes en aspectos como la revolución industrial, la llegada del Internet. O sea, esto tiene un impacto y una materialidad importante. Y desde esa perspectiva, pues, va a haber sectores que se van a beneficiar más que otros y pudiese haber el argumento de la parte inflacionaria asociado. Yo creo que neto, para contestar tu pregunta, pareciera que si el factor productividad gana, deberíamos tener una mejor productividad y por lo tanto eso tiende a bajar los precios across the board, ¿no? Yo creo que yo tengo una respuesta mixta. Yo creo que en el corto plazo es inflacionario y en el largo plazo es deflacionario. O sea, me parece que la demanda que está teniendo, la infraestructura necesaria para el desarrollo de IA está generando de por sí inflación. Buen punto. Buen punto. Ahora, ya una vez esa base industrial, como tú mencionabas, se desarrolle y tenga un proceso más maduro, probablemente lo más seguro es que va a ser deflacionario por el aumento de la producción y de la productividad. Pero definitivamente en este momento todos sabemos que hay una gran escasez en el mundo de chips, por ejemplo, que está... De memoria también. Y de memoria, de chips de memoria y procesadores. Pero al mismo tiempo también hay una gran demanda o necesidad de nuevas fuentes de generación de energía. Correcto. Porque el consumo de inteligencia artificial es sumamente alto en consumo de energía. Entonces, las cotizaciones de esa gente, y perdón que te interrumpa, es en watts, en megawatts, gigawatts de data center. Entonces, todos los que somos clientes de inteligencia artificial o yo diría que de tecnología, no importa dónde sea, estamos viviendo ahora mismo un proceso inflacionario importante en el costo de esa tecnología, debido al ramp-up, digamos, al arranque de la infraestructura de la inteligencia artificial. Estás escuchando Inicia el podcast, Conversaciones que trascienden. En este episodio, José Cuervo, Javier Guerrero y Rafael Ernesto Izquierdo analizan cómo los choques globales se transmiten a una economía pequeña y abierta como la República Dominicana y qué herramientas ofrece el mercado financiero para mitigar riesgos e identificar oportunidades. Quédate con nosotros. Ahora, no es la primera vez que vemos precio del petróleo por encima de $100. Lo hemos visto, creo que la última vez fue 2022, por ahí, early 2020s. ¿Ustedes entienden que versus a otros periodos de altos precios del petróleo, esta crisis de hoy encuentra a Dominicana mejor preparada o no que en otros momentos? Yo entiendo, José, que sí, ¿no? Como yo siempre digo, en todos los aspectos económicos, la economía es una ciencia social. Entonces, puede ser que sí, puede ser eso. No es una ciencia exacta y lo estoy viendo desde la perspectiva de un análisis económico, ¿no?
Pero yo entiendo que sí por factores muy reales. Primero, la matriz de generación ha cambiado mucho en los últimos años, sesgándose hacia temas renovables. Evidentemente, nosotros como participantes en el mercado, poco la jerga de esta crisis hace 15 años, nos hubiese pegado una devaluación cambiaria importantísima. Yo quiero que ustedes sepan que de febrero a la fecha la moneda dominicana se ha apreciado en el momento que hay una crisis energética importante con un petróleo a 120. Lo otro, también creo que es importante analizarlo desde la perspectiva de balanza de pago, ¿no? Cuenta corriente. Un análisis que estaba viendo con el equipo recientemente fue que tomamos el precio del oro, que ha subido también como consecuencia de la misma crisis, misma inflación, el oro ha subido. Y los números en términos generales dan los siguientes. Desde el punto de vista de balanza de pago, lo que entra por oro y lo que sale por pagar la factura petrolera, de $100 que pagas de factura petrolera, $42 están cubiertos por las exportaciones de petróleo. Eso antes no lo teníamos. Y no necesariamente porque no teníamos oro, sino porque el precio de oro no estaba donde está hoy día. Claro. Entonces tenemos lo que yo llamaría un hedge o cobertura natural. No es perfecta, no es 1 a 1, pero sí ayuda mucho a mitigar la situación de crisis. Y eso es desde la perspectiva de balanza de pago, ¿no? Desde la perspectiva fiscal, igual. Por un lado, hay un subsidio a la gasolina y gasoil para mitigar el choque, que entendemos de nuestra perspectiva que es correcto, es un choque coyuntural, y entonces impacta negativamente las finanzas públicas. Del otro lado, el oro tiene el efecto opuesto, y el oro, en un dato reciente de antes de la crisis, de hecho fue en enero, donde el oro llegó creo que a $5,400 la onza. Hicimos un análisis que si se mantiene en 5,400 la onza de oro por el año entero, ¿okay? El déficit se reduce en 0.3% del PIB. Es decir, si se logra ese supuesto, el oro ha fluctuado y no está ahí, pero es el impacto desde la perspectiva fiscal que el tema del precio del oro, que es algo endógeno que nos viene, nosotros no ponemos el precio del oro, pero nos beneficiamos. Entonces hay una economía mucho más balanceada y por eso decía que desde la perspectiva de cómo está República Dominicana hoy, ante esta crisis, estamos mucho mejor. Ahí sí no hay duda, mucho mejor. No quiero mitigar, como digo, el impacto de la crisis, es fuerte y es preocupante, pero estamos en mejor posición que años previos para manejarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Expandiendo en eso, yo diría, digamos, resumiría algo que ha dicho Javier, y es que la economía dominicana de hoy en día, en primer lugar, el shock petrolero de los años 70 fue mucho peor que eso. Es correcto. O sea, fue exponencialmente peor. Pero si vemos República Dominicana en los años 70 y vemos República Dominicana hoy en día, vemos una economía mucho más diversificada. Javier tocó el tema del oro, que obviamente es muy válido, pero si vemos otras industrias de las que tiene República Dominicana, el oro fue sumamente importante en la pandemia, porque la industria turística se fue a cero, sí, y mucha de la actividad económica se redujo. Entonces, el tema de la minería fue muy importante en ese momento, pero hoy en día no solamente tenemos el tema de la minería, pero tenemos el turismo, que está muy bien. Tenemos también toda la producción agrícola va muy bien. Las remesas están increíbles. Entonces, yo creo que esas son circunstancias que en el corto plazo, de nuevo, no deben mitigar cualquier efecto sobre República Dominicana. También hay que mencionar el tema de los contratos de energía, que son contratos a un plazo considerable. Yo creo que en el corto plazo no me siento preocupado por esa situación. Ya si esa situación del petróleo y se va más a largo plazo y empieza a impactar inclusive esas industrias que hoy en día están muy bien, como lo puede hacer, tanto la de remesas, tanto las remesas que recibimos como la industria de turismo, ya ahí podemos ver otras cosas. De nuevo, el oro va a ser un balance a lo que ocurra, pero sí ya es más preocupante si el tema se mantiene a más largo plazo. Siguiendo con la conversación, un poco para dar contexto a nivel de montos, de cómo el mercado de capitales dominicano puede apoyar a los requerimientos de inversión presentes en 5 o 10 años de la República Dominicana, tanto para hacerla más resiliente a estos shocks que hemos conversado, como para retomar la senda de alto crecimiento que hemos vivido por los últimos 20, 30 años en Dominicana. Hay estudios que han dimensionado
esos requerimientos. Yo quisiera que le den al público en general un poco de ese contexto y de ese dimensionamiento, Claro. para que entiendan cómo el mercado de valores financieros de República Dominicana puede apoyar al país en la consecución de sus metas. Sí. Mira, José, yo creo que tú traes un punto excelente. Y yo creo uno de los retos que como mercado siempre tenemos, aquí en todos los sitios, ¿no? Que es explicar cómo el mercado puede aportar. ¿Okay? Y no es fácil por diferentes temas, o por lo menos la experiencia ha sido que no es fácil. Yo creo que nosotros en el mercado nos dejamos mucho hablar de los números y se emitieron tantos trillones y hablamos en cifras como pesos y 1.000 millones de pesos y 5.000 millones de pesos. Y es correcto, es así, pero hay que traducir eso. Mercado de capital, al final del día, es un puente entre el ahorrante, el inversor, como decía, y la industria que necesita financiamiento. Y el mercado de capitales financia habitaciones de hoteles, el mercado de capitales financia energía, construcción de plantas, puentes, el mercado de capitales financia el sector construcción, que es tan importante en el efecto multiplicador de la economía en República Dominicana. Y por lo tanto, y dado eso, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo cada vez más de traducir concreto qué puede hacer el mercado de capitales, qué puede financiar, qué proyecto de interés nacional, que es, como te refieres a estos estudios que visibilizan las grandes macro inversiones en infraestructura, dónde, cuándo y cómo se deben hacer. Y el mercado de capitales cuenta con esa información. El punto es ponernos de acuerdo en cuál es priorizar. El sector privado tiene una realidad y un rol que jugar, pero siempre en consonancia con el sector público, ¿no? Que tiene las necesidades evidentemente nacionales. Entonces, debe haber una armonía entre ambos sectores. Y eso los economistas y el sector, el mercado de capital, etcétera, lo mide y lo tiene cuantificado, ¿no? El efecto crowding out de economía es aquel en el cual el gobierno toma los recursos que hay en una economía vía el mercado de capitales y los utiliza para realizar las inversiones de capital o de gasto de corriente que un gobierno necesita, normal y natural. En República Dominicana probablemente, este número depende de cómo se calcule, podrá dar una u otra cifra, pero probablemente en República Dominicana el 89% de los recursos del mercado de capitales van al gobierno y el 11% van a financiar proyectos privados. En otros países y peers esos números pueden variar un poco, pero no es anómalo que el gran porcentaje se vaya al gobierno. Eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en economía desarrollada y ocurre en economía no desarrollada. La aspiración debe ser que haya una visibilidad de cómo optimizar esa alocación de capital, que haya un entendimiento sector público, sector privado, que siempre en República Dominicana creo que ha habido un diálogo, siempre ha habido un diálogo y hay una comunicación que no se dan en otros países. Y esto no lo digo yo, esto no lo dicen inversionistas que nos dicen, mira, nos gusta ver la dinámica sector público, sector privado de República Dominicana, porque son los inversionistas que compran el bono del sector público y son los mismos inversionistas que compran los bonos del sector privado, sean inversionistas tanto locales como internacionales. Entonces yo creo que ese tipo de estudio ayuda a crear la visibilidad de los proyectos que son importantes y entonces al conseguirse eso, el mercado de capitales intenta identificar los inversionistas que pueden tener apetito para desarrollar X proyectos y cuando eso se hace en coordinación con el Estado es mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, típicamente los estados tienen un cronograma de emisión. Cuando digo estado me refiero a Hacienda, ¿no? El Ministerio de Hacienda es que emite en función del estado bonos, tanto locales como internacionales. Una de las cosas que más nos preguntan los inversionistas cada año, bueno, ¿cuál es el cronograma de emisión del gobierno de este año? Porque eso ya le da una señal de dónde va, de cuándo va a estar el gobierno emitiendo y los inversionistas se preparan para apoyar esas emisiones que va a hacer el gobierno. Lo mismo ocurre en el sector privado. El sector privado necesita saber no solo el interés de que quiero invertir en un proyecto a una tasa X, sino cuándo va a ocurrir para poder organizarme a hacer esa inversión. Por lo tanto, la visibilidad de los proyectos macro existen. Hay un récord y unas iniciativas desde el punto de vista de gobierno muy importante, como pudiese mencionar la Meta 2036. La Meta 2036 es un plan nacional de desarrollo
que identifica y tiene algún tipo de proyectos importantes de inversión. El rol del mercado de capitales es asegurarse que esa conversación existe, que los inversionistas conocen las oportunidades que hay y por lo tanto aquel sector privado o gobierno, pero en este caso el sector privado que necesite financiamiento para apoyar un proyecto, que pueda tener no solo la visibilidad, sino la certeza o la confianza de que hay un inversionista que lo va a apoyar. A partir de ahí se crea un ciclo positivo, ¿no? Un círculo espiral hacia arriba positivo que tiene mucho que ver con los mercados de capitales. Muchas veces se dice, bueno, aquel país tiene un mercado desarrollado, un mercado de capitales muy desarrollado y es un país desarrollado. Y la pregunta es, bueno, ¿el país desarrollado genera el mercado de capitales desarrollado? ¿O el desarrollo de los mercados de capitales es que genera el desarrollo del país? Es una pregunta, yo no tengo la respuesta, huevo la gallina, pero qué interesante analizarlo, porque definitivamente deben ir de la mano. República Dominicana ha tenido un desarrollo importante en los últimos 20, 25 años y coincide con el desarrollo de los mercados de capitales. Entonces creo que van de la mano. En la medida que el mercado de capitales crece, apoyando la formación de capital del país, en esa medida el país se va a beneficiar y va a crecer de la mano de esa formación de capital. Bueno, Javier ha mencionado el tema muy bien del lado de la necesidad de los proyectos. Yo quiero enfocarme un poquito más en el fondeo para esos proyectos. Entonces yo creo que definitivamente nos faltó en la sección anterior mencionar un estabilizador fundamental de la economía dominicana que han sido los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones han sido un estabilizador que en los años 70 no teníamos. Entonces hoy en día y en todas las crisis que hemos tenido recientemente han sido un factor sumamente importante para estabilizar la economía dominicana. Y en ese sentido yo creo que nosotros debemos seguir trabajando en encontrar nuevas fuentes de fondeo, no solamente los fondos de pensiones. Y creo que hay grandes oportunidades con resolver algunos temas estructurales. Está el acceso, obviamente, a los fondos públicos que tienen sus temas estructurales. Pero también, por ejemplo, en el caso específico, tengo que mencionar lo de las compañías de seguro, que son una fuente de fondeo fundamental en toda parte del mundo. Aquí el tema del seguro de vida y el impuesto selectivo que tiene el seguro con ahorro es un factor importante porque en toda parte del mundo es una fuente de financiamiento para el mercado de valores fundamental. Entonces eso es algo que hay que resolverlo. Asimismo puede haber muchos ejemplos adicionales, pero nosotros tenemos que tratar de identificar esas otras fuentes de fondeo para una vez tengamos ese stock de proyectos, podamos acceder a eso. Y ya puse 2 ejemplos ahí, pero pueden haber algunos más. O sea que yo creo que eso es muy importante también. Bueno, señores, hasta ahora ha sido un placer esta conversación, bastante constructiva y hasta entretenida, por lo menos para mí. Hemos hablado de lo que está pasando a nivel global, la crisis con Irán, el estrecho Hormuz, cómo eso se traduce a los precios de petróleo, cómo esos precios de petróleo, las expectativas, el aumento de las expectativas de la tasa, del alza de tasa de interés se traduce a aumentos en los instrumentos que trazan la política monetaria a nivel global, cómo impacta a nivel local en Dominicana, las mitigantes y productos y formas que el mercado financiero dominicano puede ofrecer a empresarios, inversionistas, tesoreros de diferentes empresas para mitigar esa crisis que estamos viviendo, que esperamos sea transitorio. Yo quisiera concluir pidiéndole a cada uno de ustedes algunas recomendaciones para el que esté viendo este podcast, sea empresario, sea inversionista, claro. Cómo puede manejar la incertidumbre que estamos viviendo. Y creo que de la conversación estamos bastante claros de que la incertidumbre va a ser algo permanente, más permanente que antes. Entonces esas propuestas que ustedes van a dar creo que van a ser, deberían ser de buen uso para quien nos esté viendo. No, José, primero gracias por este podcast y dar la oportunidad de compartir igual, Rafael, en esto. Yo creo que es una buena forma de concluir, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿No? Me parece un punto muy bueno. Y yo me remito al tema, como tú bien dices, hoy es la coyuntura, esta coyuntura mañana cambia, etc. Yo creo que hay
que tener un marco, ¿no? De cómo accionar. Los mercados de valores son la herramienta sobre la cual vas a hacer lo que tú definas. Previo a eso tienes que definir qué entiendes prudente hacer. La forma como nosotros lo sugerimos, a modo de recomendación si se puede, es que nosotros vemos el pasado ya no existe. Lo que pasó hasta el día de hoy, eso ya pasó. Es muy importante tener eso. Porque uno en los momentos de coyunturas y de crisis debe pensar en qué situación tiene. Si estamos hablando de un inversionista, ¿cuál es tu situación actual? ¿Tienes mucha deuda? ¿No tienes deuda? ¿Tienes dinero ocioso para aprovechar una oportunidad o no? Entonces, entender la situación actual, 1. Y 2, ser prospectivo, mirar a futuro. ¿Qué puedo hacer dada esta situación? Entonces, ahí se abre un abanico de opciones, aprovechar una oportunidad coyuntural, quedarte con una posición de efectivo ante la incertidumbre de cualquier cambio brusco que pueda venir en el futuro, etc. Por lo tanto, más que una acción a tomar, es solicitarle al inversionista que mira al mercado de capitales, que lo vea como la herramienta y que piense en el concepto de, el término es en inglés de sharpening the sphere. ¿Okay? Este concepto de gestión de riesgo era en la época había mamut y glaciares y uno tenía que estar en una cueva por 6 meses hasta que pasara el glaciar que estaba enfrente de uno, ¿no? Hay un riesgo evidente, se ve, pero ¿qué hago mientras tanto? Bueno, no te quedes en la cueva sin hacer nada. Ve afilando tu lanza, ve pensando en que cuando ese glaciar pase por enfrente y el riesgo por lo tanto se vaya, estés preparado para salir a cazar porque tú te acabas de pasar 6 meses sin poder salir y tienes que salir a comer. Ese concepto instintivo de riesgo es no tener miedo, decía al principio lo importante de no entrar en pánico, pensar en lo que tienes hoy día y prepararte hacia el futuro. Tampoco quedarte sin hacer nada es una opción, en nuestra opinión. Tienes que pensar qué hacer, afilar tu lanza y prepararte para cuando pase el glaciar que está enfrente de ti, tú puedas salir a retomar tu trayectoria. Las crisis son constantes. Esta resulta ser una crisis mucho más acentuada. Pero mi recomendación sería pensar en ese marco, utilizar al mercado como la herramienta y pensar prospectivamente a futuro en qué vas a hacer. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un espacio súper interesante. Mira, yo creo que tengo que empezar diciendo que yo entiendo perfectamente que hay muchas industrias que están sufriendo en estos momentos. Esto es, especialmente para industrias que están en derivados de petróleo, esto es una gran crisis. Y eso yo lo entiendo perfectamente y tenemos todos que entenderlo. Y la realidad es que yo creo que esto es un momento de claridad. Yo creo que nosotros tenemos que tener la cabeza bien fría, pensar las cosas con calma, las decisiones tomarlas en frío. Y yo creo que este es el momento de estar más cerca que nunca de los asesores financieros, ya sea en los fondos, ya sea en los puestos de bolsa, y entender las opciones. A mí me gusta me gusta la analogía de que, ya tú decías lo del spear, ya me gusta la analogía de que este es el momento de sacar la caja de herramientas. Y yo creo fielmente que lo que surjamos después de esta crisis, vamos a surgir más fuertes. Entonces nosotros lo que tenemos que realmente tratar de ver cuáles son todas esas herramientas que tenemos y utilizarlas todas para llegar al otro lado, a que se derrite el iceberg. Entonces definitivamente mi recomendación sería esa, tratar de tener paciencia y calma dentro de lo posible, ver todas las opciones. Y igual, hay gente que tiene mucha liquidez y ellos están en una excelente posición de ver oportunidades, y los que no la tienen, que tienen pasivos importantes, tienen que empezar a ver cómo van digamos, a manejar esos pasivos, claro, a tratar de sobrevivir para llegar al otro lado. Y definitivamente yo creo que el mercado de valores es una herramienta importante en ver todas esas cosas. Pero sobre todo, yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista que todos nos sentimos muy orgullosos en el país que tenemos hoy en día. Así es. Y lo que hemos logrado en estos 40 años. Pero que la realidad es que eso ahora mismo no importa mucho. Lo que tenemos que centrarnos en lo que vamos a hacer ahora para forjar ese país que viene en el futuro. En los próximos 40. Así mismo. O sea que eso es lo que hay que trabajar.
Rafael Ernesto, Javier, gracias de nuevo por su compañía. Gracias, José. Ha sido un placer tenerlo en esta mesa y creo que queda bastante claro de que la incertidumbre no se elimina, pero si se tiene información, estrategias para manejarla y sobre todo los aliados correctos, la incertidumbre debería presentarse como una oportunidad más que algo negativo. Así es. Así es. Y a quienes nos ven y escuchan, gracias por acompañarnos en esta edición de Inicia el Podcast. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y únete a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.